Hola, ¿cómo están, chicos? En esta clase vamos a estudiar fenómenos de transporte. Esencialmente lo que vamos a estudiar es los fenómenos de difusión y de ósmosis, que ustedes ya habrán visto en otras materias, en biología sobre todo. Son fundamentales para entender el mecanismo de intercambio de moléculas, de nutrientes, por ejemplo, en la membrana de una célula, ¿no? Así que este tema creo que es uno de los que realmente les puede llegar a interesar. Eh, la clase va a ser formal como siempre, va a tener fórmulas raras, ¿sí? que a veces perturban la comprensión de los fenómenos. Pero este tema, chicos, en los parciales, en los finales, suele ser evaluado las ideas, los conceptos. Así que las fórmulas las vamos a hacer cuentitas, porque a veces ayuda a entender, a comprender el tema. Pero lo que nos tenemos que llevar principalmente son las ideas. Yo después les muestro un par de ejemplos en donde van a ver que eso es lo que finalmente se termina evaluando. A veces puede llegar a pasar que se tome alguna cuentita, ¿no? Pero en general son las ideas. En la guía van a necesitar la formalización para poder resolverlo. Bueno, los fenómenos de transporte involucran muchos fenómenos, no solo el de difusión, el de ósmosis, donde hay un flujo neto de moléculas, de partículas de un lugar a otro en el espacio, sino también que puede existir también flujo de energía, por ejemplo, cuando hay un gradiente de temperatura, ¿sí? Imagínense que en su casa hubiera diferentes zonas donde la temperatura no es la misma. Entonces ahí va a haber un flujo de energía, también de masa, ¿no? Porque va a haber hasta una pequeña brisa. O sea que el flujo puede involucrar el fenómeno de transporte puede involucrar muchos fenómenos distintos. Nosotros vamos a estudiar únicamente el de difusión y ósmosis. Y en todos ellos aparece la idea de un gradiente, que ahora vamos a discutir. Cuando uno habla de un gradiente, está hablando que una magnitud está modificándose, cambiando, ¿no? Toma diferentes valores en diferentes lugares del espacio, ¿sí? No estamos hablando de que está cambiando en el tiempo, sino que en diferentes lugares del espacio toma diferentes valores. Por ejemplo, la temperatura, como vimos recién. Si estamos cerca de una estufa, a medida que nos vamos alejando de ella, la temperatura va a ir disminuyendo, ¿no? Hay un gradiente de temperaturas. Acá nos van a importar más que nada los gradientes de concentraciones, ¿sí? El primer tema que vamos a estudiar es el de difusión simple. Se llama difusión simple porque no involucra, no tenemos que entregar energía para que el fenómeno ocurra. Ocurre espontáneamente. Después vamos a discutir en la segunda parte el segundo principio de la termodinámica. Esto ocurre por movimiento al azar de las partículas y todo lleva siempre a un mayor desorden en el universo. Acá, por ejemplo, ahí están los experimentos que hacíamos en el colegio primario, ¿no? Tirábamos tinta en un frasco con agua y finalmente la tinta empieza a difundirse sobre todo el recipiente. El estado final está completamente desordenado, el soluto que le habíamos metido. Ocupa todo el espacio del recipiente. Lo mismo el té. Pero el ejemplo que más nosotros tenemos en mente es el de una membrana. Es una membrana permeable. Acá podríamos tener moléculas, un soluto, que está disuelto en un solvente, y que por movimientos al azar nada más atraviesa la membrana. Esta membrana va a ser una membrana permeable a ese soluto. O sea, va a poder atravesarla sin necesidad de aportes de energía. Hay otros fenómenos donde hace falta aporte de energía para que una molécula o algún tipo de estructura biológica atraviese la membrana. En este caso solamente vamos a estudiar difusión simple. No hace falta energía, pasa espontáneamente por el movimiento al azar de las partículas. Por ejemplo, si tenemos un recipiente donde hay partículas rojas y partículas azules, ¿sí? Moléculas de diferentes tipos. Y la dejamos evolucionar espontáneamente, van a ocupar todo el depósito. O sea, las rojas van a terminar ocupando también el lado derecho y las azules van a terminar ocupando también el lado izquierdo. O sea, al principio estaban como ordenaditas, ¿sí? Pero por movimiento al azar, el movimiento al azar de las partículas va a terminar
haciendo que estén distribuidas uniformemente en todo el espacio. Y algo más sucede. Yo acá dibujé estos simbolitos que lo que están simbolizando es calor, calor que se disipa al ambiente. ¿Sí? En general, los procesos espontáneos que vemos todos los días, eh, cuando las partículas se están moviendo, chocan, ¿sí? Y terminan irradiando energía, ¿sí? Al exterior. Y eso produce todavía mayor desorden, porque no solo las partículas pasaron de estar ordenadas, cada uno en su lugar, ¿sí? A estar completamente desordenadas, sino que además se disipó calor al ambiente. Y entonces eso aumentó el desorden de lo que circunda a ese depósito de donde estaban las partículas. Y eso aumenta el desorden. Eso es un fenómeno que va a ser espontáneo. Como por ejemplo cuando tenemos un péndulo que lo hacemos pendular y finalmente se detiene. O sea, estaba ordenado, toda la energía estaba guardada en el péndulo y cuando termina el fenómeno, esa energía se va disipando, forma de calor al aire y finalmente está desordenada por todos lados. Es un fenómeno espontáneo. No hace falta entregar la energía. Bueno, y lo que vamos a estudiar principalmente es la difusión de un soluto en un solvente. Por ejemplo, el solvente clásico es el agua, ¿sí? Y un soluto podría ser sacarosa o cloruro de sodio, ¿no? Sal. Esos van a ser los ejemplos típicos que vamos a tratar en el curso de hoy. Imaginemos que tenemos un depósito donde hay soluto y solvente, ¿sí? Por ejemplo, sal y agua. Separados, este depósito es muy grande, y acá hay un conducto que los une. Acá esta válvula la podemos abrir, la abrimos y por movimiento al azar de las partículas, ¿sí? Finalmente, el soluto va ocupando todos los lugares posibles, o sea, se va fluyendo hacia el lado derecho. Por supuesto que algunas partículas, no sé si se dieron cuenta, algunas partículas vuelven, ¿sí? O sea, se mueven para allá y se mueven para allá también. No es que todo el flujo de soluto es hacia la derecha, sino que hay partículas que van hacia la derecha y finalmente algunas van a volver. Pero el flujo neto al principio, mientras todavía no se llegó a un equilibrio, ¿sí? El flujo neto es hacia de mayor concentración a menor concentración. Finalmente esto va evolucionando y termina en el equilibrio. O sea, se igualan las concentraciones en todos lados. Pero no es que haya un principio de la naturaleza que dice igualad concentraciones. No, simplemente se mueven al azar. Y por una cuestión de probabilidades, el estado más probable es aquel que está más desordenado. Entonces, todo finaliza con igualdad de concentraciones. Entonces, hay un flujo neto de soluto hacia la derecha hasta que se alcance el equilibrio. Y por supuesto también el solvente se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Porque va dejando lugares libres el soluto cuando se mueve hacia la derecha, entonces el solvente va ocupando esos lugares. O sea, hay un flujo de soluto un flujo neto para la derecha de soluto y un flujo neto de solvente para la izquierda. Pero el que nos interesa a nosotros, el que vamos a estudiar es el flujo de soluto. Por ejemplo, el soluto clásico, sacarosa, cloruro de sodio. Bueno, y acá viene lo que les digo que vamos a definir magnitudes, vamos a encontrar leyes, pero lo más importante son las ideas, ¿sí? Como por ejemplo la que acabo de charlar, de que el flujo neto, ¿sí? de soluto es de mayor concentración a menor concentración. Y evoluciona ese flujo hasta que se llega a un equilibrio, donde ya en todos lados tenemos más o menos la misma concentración. Bueno, y vamos a definir lo que llamamos flujo difusivo del soluto, porque lo que estamos estudiando es el soluto. Y lo vamos a definir de esta manera, es la masa que atraviesa una determinada sección, por ejemplo, de acá, esto podría ser un porito en una membrana, nada más que un porito de una membrana, un conducto por el cual pueden ir de un lugar a otro la sustancia. Es la masa que atraviesa una dada sección en la unidad de tiempo, ¿sí? Y puede llegar a ser, las unidades pueden ser kilogramos por segundo, gramos por segundo, o también podría ser moles por segundo, ¿no? Yo quiero saber cuántos moles de cloruro de sodio atraviesan una determinada sección de un poro, por ejemplo. Bueno, otra magnitud que van a aparecer en la guía cuando la traten de resolver
es la densidad de flujo. Es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ahora al flujo, esto es una phi mayúscula, una letra griega phi mayúscula. Esto es una phi minúscula. Al flujo, los moles por segundo, lo dividimos por el área de este conducto. Entonces, lo que obtenemos es cuántos kilos o cuántos moles pasan por segundo, pero por cada metro cuadrado o por cada centímetro cuadrado, ¿sí? Por unidad de área. ¿Cuántos moles por segundo pasan, pero por unidad de área? Bueno, nos vamos a dar cuenta cuál es cuál por la unidad. De hecho, en la guía hay hasta errores y yo me doy cuenta qué es lo que me piden por la unidad o qué datos me dieron viendo la unidad. Si es kilos sobre segundo o moles por segundo, me dieron flujo. Pero si me lo están dando por metro cuadrado, me están dando la densidad. Bueno, y lo que vamos a estudiar así formalmente del proceso difusivo es la primera ley de Fick. Solamente la primera, porque no tenemos la matemática para estudiar cosas más complejas. Y solamente la vamos a estudiar en estado estacionario. Solo estado estacionario. Ahora vamos a discutir un poquito qué significa eso. Imaginemos que tenemos un depósito muy, pero muy grande, lleno de una solución, y está muy concentrada. O sea, C1 es muy grande, está muy concentrado ese soluto. ¿Sí? Esta solución, perdón. Y hay otra que está un poquito más diluida. Entonces, vamos a abrir una válvula que va a permitir la difusión. Y como ya habíamos dicho, el flujo neto va a ir desde mayor concentración a menor concentración. Al principio, si hacemos un gráfico que nos dice cuál es la concentración en diferentes posiciones, toda esta zona va a tener la concentración C1, mientras que toda esta zona va a tener la concentración C2. Pero ahora vamos a abrir la válvula. Entonces va a empezar a haber un flujo neto. Cuando les digo flujo neto, recuerden que en realidad el soluto va a moverse tanto para acá como para acá. Lo que pasa es que va a haber muchas más partículas de soluto que se van a mover para la derecha. Entonces, neto va hacia la derecha. Y por supuesto que el solvente también va y viene, pero principalmente va a ir hacia acá. Bueno, entonces, abrir la válvula, empieza el soluto a difundirse, se difunde. Al principio ese flujo va cambiando en el tiempo, hasta que se estabiliza. Ahí decimos que llegó a un estado estacionario. ¿Qué significa que se estabiliza? Que no cambia en el tiempo, ¿no? Cuando uno dice estado estacionario, ya lo vimos en fluidos, es que el flujo ese no va a modificarse en el tiempo, va a ser siempre lo mismo, siempre van a pasar tantos gramos por segundo, ¿sí? Siempre lo mismo. Eso en realidad es una aproximación, porque nunca va a pasar eso. ¿Cuándo puede ser aproximadamente válido? Imagínense que ustedes tienen un depósito muy, pero muy grande, todo el mar, y acá un río. Entonces, el mar es tan grande que aunque le saquemos un poco de sal, su concentración casi no va a cambiar. Y el río es casi agua pura, por más que le entre un poco de sal, va a seguir siendo agua pura. Entonces vamos a aproximar de que la concentración C1 y la C2 no se modifican mucho. Entonces, al no modificarse, llega un punto en que este flujo se permanece invariable en el tiempo. Va a ser siempre el mismo. Y ese es el estado estacionario, no va a cambiar en el tiempo. Y si nosotros hiciéramos el experimento de ver cuánto es la concentración en diferentes posiciones, veríamos que, por supuesto, que en el depósito este vale C1, tiene una gran concentración de soluto. Y acá tiene poca concentración. Podría ser la concentración del agua, que es 0, ahora lo vamos a discutir. Y en los diferentes puntos de este caño, que podría ser un poro de una célula, de una membrana, la concentración va a ir disminuyendo. No es la misma aquí, que está muy cerca del depósito muy concentrado, que acá, que está muy cerca del depósito menos concentrado. Entonces, va a ir disminuyendo a medida que nos vamos acercando al depósito 2. Y lo que se observa experimentalmente, y uno puede proponer una teoría, es que si llegamos a un estado estacionario, va a ir disminuyendo linealmente. Y eso da pie a la ley de Fick. Es una ley lineal. Sí, que la concentración aquí va a ir disminuyendo linealmente.
Y como es un estado estacionario, no varía en el tiempo. En realidad, si uno quisiera estudiar un estado no estacionario, no sabríamos la matemática, así que por eso no lo podemos estudiar. Entonces vamos a calcular el flujo. Acá estamos expresando una ley, así que habría que deducirla o habría que obtenerla experimentalmente. Nosotros vamos a soñarla nada más. Este es el flujo neto de soluto. Y veamos de qué puede llegar a depender. Bueno, no hay nadie a quien preguntarle porque esta es una clase grabada, pero si yo les preguntara de qué puede depender, seguramente algunos me dirían de las concentraciones, ¿no? Imagínense que si acá tuviera mucha diferencia de concentraciones, entonces pasaría mucho soluto. Si esto tuviera muchas sales, si esto fuera agua pura, pasaría mucho flujo. Entonces, seguramente que depende de las concentraciones, pero depende como la diferencia de las concentraciones, ¿sí? No solo depende de esta, ni de esta solamente, sino que depende de cuánto vale la resta de esas dos concentraciones. ¿Bien? Si el área es más grande, es natural que pase más soluto, así que va a ser proporcional al área. Hasta ahora entonces es proporcional a la diferencia de concentraciones, es proporcional al área, y la longitud también es intuitivo que entre en la fórmula. Si esto fuera muy largo, también es intuitivo que el flujo va a disminuir. ¿Sí? Y por último, también va a depender de características del soluto y del solvente, porque no es lo mismo que sean moléculas grandes, no es lo mismo que la temperatura sea alta o baja. Bueno, y ahí va a aparecer un coeficiente que se llama coeficiente de difusión, que por supuesto que está tabulado, va a depender de cada solvente y soluto. Entonces, la ley de Fick expresa eso que acabamos de decir. El flujo de soluto a través de este poro, a través de este cañito, es proporcional al área. Es proporcional a la diferencia de concentraciones. Es inversamente proporcional a la longitud. O sea, si la longitud es grande, el flujo baja. Y este es el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión depende del soluto y del solvente. Cambia con la temperatura. Pero para nosotros la temperatura no va a cambiar, así que va a ser una constante que podemos obtener en una tabla. La diferencia de concentraciones siempre es la final menos la inicial. ¿Y a qué llamo final? Si el flujo va para la derecha, la final es C2 y la inicial es C1. ¿Sí? O sea que esto de delta C es C2 menos C1. Y este cociente, chicos, delta de concentraciones sobre delta X, es lo que se llama gradiente. En realidad es una aproximación del gradiente. El gradiente es un operador matemático muy complicado. Eso es lo que llamamos gradiente. Lo que estamos midiendo es cómo cambia la concentración en el espacio. ¿Sí? Cuando veamos fenómeno de transporte, por ejemplo, de transporte de calor en una barra, ¿sí? Vamos a ver el gradiente y en lugar de concentraciones, esto va a ser diferencia de temperaturas en relación a delta X. Entonces, lo que estamos viendo es cuánto cambia la concentración en el espacio. Eso es el gradiente de concentraciones. Este cociente es aproximadamente el gradiente de concentraciones. Acá viene un problema psicológico grave, porque la gente que se dedica a las ciencias biológicas, medicina, farmacia, biología, agronomía, veterinaria, suele usar una definición de gradiente que no es la que usamos los matemáticos, los físicos, los ingenieros, las ciencias duras. Los biólogos en general dicen que el flujo va a favor del gradiente, porque el gradiente va de mayor a menor concentración. Bueno, los matemáticos, los físicos, los ingenieros definimos el gradiente de manera muy formal. Es un operador matemático, aparecen derivadas parciales, cosas muy feas. Y el gradiente en realidad va desde menor a mayor concentración. De menor a mayor. O sea, el flujo estaría en contra del gradiente para los físicos. Pero no quiero perturbarles la vida, porque el resto de su carrera ustedes van a decir que el gradiente va de mayor a menor, o sea, va a favor del flujo. O sea, el flujo va al favor del gradiente. Así que acá van a tener que tener cuidado. Si, no le van en las parciales no le van a hacer esa pregunta porque saben muy bien que eso puede confundir. Pero en un final a lo mejor el que lo hizo no tuvo el cuidado suficiente y pregunta si el flujo va a favor o en contra del gradiente y bueno, ahí van a tener que tener mucho cuidado porque
Para los físicos, para los matemáticos, el gradiente va en sentido contrario al flujo, ¿no? O al revés, el flujo va en sentido contrario al gradiente. Tenga mucho cuidado. Bueno, como les dije, acá la diferencia de concentraciones siempre es final menos inicial. Y como el flujo va hacia la derecha, la final es C2. O sea, fíjese, siempre C2 es la más chiquita. Así que esta resta va a dar negativa. Por eso aparece este signo menos. Finalmente el flujo me da positivo. ¿Mm? Bueno, esta es la ley de Fick. Con esto puedo calcular cuántos gramos están pasando por esta área, por esta sección transversal, en la unidad de tiempo. Bueno, el coeficiente de difusión depende de la temperatura, como habíamos dicho. Si aumenta la temperatura, el soluto va a tener mayor energía cinética, o sea, tiene la posibilidad de desplazarse más rápido. O sea, va a crecer el coeficiente de difusión. Pero nosotros vamos a trabajar siempre con una temperatura fija. Y por supuesto depende del solvente y del soluto. Se mide en metros cuadrados por segundo, centímetros cuadrados por segundo. Vamos a poner esta misma ley, pero con la densidad. La densidad, recuerden que era simplemente esto, dividirlo por el área. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es pasar el área dividiendo y listo, me queda el resto. O sea, la misma ecuación de Fick la podemos escribir con la densidad de flujo, donde acá el área no apareció porque pasó dividiendo. Cualquiera de las dos expresiones podemos usar. Depende de qué nos pidan calcular. Bueno, hagamos un ejemplo para entender. Pero recuerden, este problema puede resultar feo, hay que hacer cuentitas, pero lo más probable es que no me tomen en un parcial este tipo de problemas, que me tomen preguntas muy conceptuales que vamos a ver al final. Muy conceptuales y muy simples. Me dicen, una membrana biológica de 5 por 10 a menos 4 centímetros de espesor. El espesor sería este de la membrana. ¿Se dan cuenta que va a concordar con el largo del tubo que vimos recién? Acá teníamos un tubo que unía dos regiones con diferentes concentraciones. Bueno, el espesor, en este caso, es el delta X que aparece en la ley de Fick. Bueno, separa dos soluciones, o sea, de este lado hay una concentración y del otro lado hay otra concentración. Me dicen que es 0,5 gramos por litro y 0,4 gramos por litro. Y acá me dan un dato nuevo, que es que la membrana contiene 6,36 por 10 a la cuarta poros por centímetro cuadrado. O sea, acá me está diciendo cuántos poros tengo por cada centímetro cuadrado. Ahora lo vamos a discutir eso. Cada uno de ellos y me dan el radio. O sea, me están dando el radio de cada uno de los poritos. Eso me va a permitir calcular el área que aparecía acá, ¿no? El área esta. Es un cilindro, así que va a ser pi por radio al cuadrado. Bueno, bajo el supuesto de estado estacionario, porque si no, no podríamos usar la ley de Fick. Y otro comentario, la ley de Fick vale en primera aproximación, así que no lo tomemos como una ley, como si fuera la segunda ley de Newton, ¿no? Que es una ley de la naturaleza. Bueno, entonces bajo el supuesto de estado estacionario, hay el flujo a través de un solo poro. Un solo porito. Ahora es solamente esto. O sea, igual al problema descrito por la ley de Fick que hicimos recién. Y estime cuántos gramos de soluto atraviesan en un minuto. Se dan cuenta que gramos por unidad de tiempo es flujo. Nos pidieron, lo vamos a poder obtener cuántos gramos pasan en un minuto a través de haber calculado el flujo. Bueno, entonces calculemos primero el área. Es simplemente pi por radio al cuadrado, es una cuentita. Ahora sí podemos calcular el flujo en un solo poro. Menos el coeficiente de difusión, me lo tienen que dar como dato. Acá me lo dieron, fíjense. Recuerden que el delta de área lo tengo que hacer siempre final, que es el más chiquito, menos el inicial. Así que esto va a dar negativo, 0,1. El espesor sería el largo este. Serían 5 por 10 a menos 4 centímetros. Bueno, hago la cuenta, tengo que tener cuidado con las unidades, y me da la cantidad de gramos que pasan en un segundo. ¿Sí? Bueno, si me piden ahora cuántos gramos pasaron en un minuto, ¿se dan cuenta que esto es una regla de 3?
O sea, si yo ya sé que en un segundo pasa esta cantidad de gramos, en 60 segundos, ¿cuánto va a pasar? ¿Está bien? Así que puedo hacer una regla de 3 y encontrar la masa o multiplicar directamente el flujo por el tiempo. O sea, por 60 segundos. Bueno, ahora me piden el flujo total. Yo calculé el flujo por un solo poro. Así que si me dieran el número de poros, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el número de poros al flujo que calculé recién, de un solo poro. Pero no lo tengo, no tengo el número de poros. Me dieron otra cosa. Entonces, lo que voy a calcular, y es lo que me piden calcular, es la densidad de flujo. La densidad de flujo total se define en una membrana como el flujo, ¿sí? Total, fíjense que acá puse el flujo total, número de poros por flujo de un poro, dividido el área total de la membrana. La total de la membrana. Hay partes de la membrana que tendrán agujeritos porque son los poritos y partes que no tienen agujeritos. El área total de la membrana. Así se define la densidad de flujo total en una membrana. Bueno, este dato sí me lo dieron. El cociente este me lo dieron. Porque fíjense que lo que me dieron es cuántos poros tengo por centímetro cuadrado, ¿no? Ese fue el dato que me dieron. Por ejemplo, si yo tengo un centímetro cuadrado de la membrana, y bueno, cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poros, 7 poros por centímetro cuadrado. Bueno, esta es una membrana medio rara, ¿no? Acá me dicen que tengo un montón de poros por cada centímetro cuadrado. Bueno, este número, este cociente, número de poros por centímetro cuadrado, es el dato que me dieron, ¿sí? En el enunciado. Así que nada más tengo que multiplicar al flujo que calculé recién de un poro por esa cantidad. Y me da, por supuesto, acá me equivoqué, no es flujo total, sino es densidad de flujo, chicos. Cuidado. Son los gramos por centímetro cuadrado por segundo. ¿Cuántos gramos por segundo están pasando por cada centímetro cuadrado de membrana? Bueno, y ahora definimos algo que me están pidiendo en el enunciado, que es la permeabilidad de la membrana. Me piden que la calcule. Y esto es una definición. Acá de vuelta, lo que tengo es la densidad. Me equivoqué, no es el flujo total, sino es la densidad. Es lo que calculamos acá, que también me equivoqué, es densidad. Fíjense que está en centímetros cuadrados. Y se define, es la densidad de flujo total, es igual a la diferencia de concentraciones por una nueva magnitud que se llama permeabilidad. Si este número es grande, significa que va a pasar mucho flujo, mucha densidad de flujo. Si este número es chiquitito, es que no es muy permeable la membrana. Bien, por supuesto que va a aparecer la diferencia de concentraciones. Esta P va a depender de todas las características de la membrana. El espesor, el número de poros, ¿sí? El radio de cada poro, si son poros grandotes va a pasar más soluto. Bueno, entonces, como esto ya lo calculé y esto lo conozco, simplemente tengo que pasar dividiendo la diferencia de concentraciones y el signo y termino. Bueno, calculo. Y fíjense que la unidad que aparece en permeabilidad de la membrana es centímetro por segundo. En la guía teórica les dan una fórmula para la permeabilidad de la membrana. ¿Sí? Que está la densidad de poros por centímetro cuadrado, el radio del poro, el coeficiente de difusión y el espesor. Pero no importa, ni siquiera vale la pena anotarla. La probabilidad de que me tomen este tipo de problemas es muy, pero muy baja. Muy baja, ¿eh? Recuerden, la idea es que se toman problemas conceptuales. Bueno, esto también es un tema que muy difícilmente se lo pregunten, pero yo se los comento, es interesante. Si uno tiene una partícula de soluto y lo deja evolucionar en el tiempo, por más que se mueva al azar, o sea, que se mueva, por ejemplo, un poquito para acá y después un poquito para atrás, un poquito para allá, un poquito para atrás, para adelante, para atrás, finalmente, si yo lo dejo moverse libremente, se va a ver desplazado respecto a donde estaba originalmente. O sea, por más que haya la misma probabilidad de que vaya para la derecha y para la izquierda, si uno lo deja evolucionar, se va a ver desplazado. Y si uno toma un montón de esas partículas de soluto, originalmente todas concentradas en un punto, como si fuera una mancha de tinta en agua, si yo lo dejo pasar el tiempo, esa mancha de tinta cada vez se está expandiendo a través del solvente. ¿Sí? Y un poquito más y se expande más. Y finalmente, yo puedo encontrar una ley
Si propongo una ley teórica y que simplemente se basa en ideas estadísticas de desplazamiento, de movimiento al azar de las partículas, yo puedo encontrar que el radio que ocupa un cierto porcentaje de esas moléculas de soluto va aumentando, ese radio va aumentando con el tiempo. Y sigue una ley que se las chanto porque no es fácil demostrarlo. O sea, el radio va aumentando como la raíz cuadrada de, bueno, 2 por el coeficiente de difusión. Si el coeficiente de difusión fuera más grande, si fuera más fácil difundir, el radio aumentaría más rápidamente. Y aparece el tiempo, ¿no? A medida que transcurre el tiempo, este radio va aumentando. Se llama desplazamiento cuadrático medio. Bueno, y esto es esencialmente lo que está pasando en el proceso difusivo. Se está moviendo al azar. Bueno, vamos ahora a meternos con el tema de ósmosis. Antes de meternos en el tema de ósmosis, vamos a discutir algunas propiedades de algunos solutos clásicos que van a aparecer esencialmente en los ejemplos. Por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa es una molécula muy complicada, se disuelve en el agua, o el cloruro de sodio, ¿sí? que es una molécula que se puede ionizar, ¿está bien? Se separa, se disocia en un ion cloro y un ion sodio. La sacarosa no se disocia, pero ambos tienen esta propiedad que atraen moléculas de agua. Atraen moléculas de agua, ¿no? Porque nosotros sabemos que en la molécula de agua el hidrógeno está compartiendo su electrón con el oxígeno y queda con una carga neta positiva, mientras que el oxígeno está compartiendo un electrón del hidrógeno de más, entonces queda cargado negativamente, ¿sí? Doblemente cargado. Entonces, finalmente, por ejemplo, en el caso de un ion cloro, el ion cloro que está cargado negativamente, bueno, atrae a hidrógenos. Y las moléculas de agua quedan como asociadas a ese ion, ¿sí? Quedan alrededor, quedan atrapadas. En el sodio atrae al oxígeno. Y más complejo, pero bueno, pasa exactamente lo mismo con la sacarosa, ¿sí? La glucosa. Quedan atrapadas moléculas de agua alrededor de la glucosa. Entonces, finalmente, un átomo de cloro simple, chiquitito, finalmente es una estructura un poco más grande, porque está rodeada por una nebulosa de moléculas de agua. Y las moléculas de agua pierden movilidad, quedan atrapadas, ¿sí? Ya no son tan libres de moverse como en el agua, que están libres, sino que están ligadas al cloro y al sodio o a la sacarosa. Bueno, eso va a ser importante ahora en el fenómeno osmótico, que es el otro proceso de transporte que vamos a estudiar en esta clase. Necesitamos, para poder expresar analíticamente las propiedades, definir primero lo que conocemos como molaridad. Esto ya en el secundario lo vimos en química, a lo mejor si cursamos química en el CBC ya lo vimos. Voy a hacer un pequeño repaso. Y la molaridad mide la concentración en una solución. ¿Cuánto soluto tengo? ¿Sí? Y lo que mide es cuántos moles de soluto tengo por litro. ¿Sí? La unidad es mol por litro. ¿Sí? ¿Cuántos moles de soluto tengo por cada litro de solución? Y eso el mol por litro usualmente se llama molar. Vamos a ver un ejemplo ahora, pero ¿cómo haríamos para calcular el número de moles? Eso también lo vimos en el colegio secundario, lo vimos en química. Imaginemos que nos dan que en una solución hay tantos gramos de sal. Entonces nos piden calcular el número de moles de cloruro de sodio. Bueno, lo que tenemos que saber es cuánto vale la masa molar. ¿Sí? Entonces, esencialmente lo que vamos a tener que hacer, ahora vamos a ver un ejemplo, es un cociente. Tengo tantos moles, tanta masa, por ejemplo, del cloruro de sodio, y lo vamos a dividir por cuántos gramos tiene cada mol de cloruro de sodio. Veamos acá el ejemplo para que quede fijo. Imaginemos que tenemos, me piden cuál es la molaridad de una solución de cloruro de sodio en agua, cuya concentración, y me dan la concentración en gramos por litro, ¿no?
me dicen que tengo 0,585 gramos por cada litro. Y lo que nos piden es la molaridad, que es cuántos moles por litro. Bueno, me dicen que me dan el dato de la masa molecular. Fíjense que la masa molecular lo que me dicen es que cada gramo, ¿sí? cada mol, perdón, de cloruro de sodio tiene una masa de 58,5 gramos. Entonces lo que tenemos que saber es cuántos moles hay acá. Miremos lo fijo nada más y nos damos cuenta cuántos moles hay acá. ¿Sí? Comparémoslo con esto. Si en un mol hay 58,5, ¿cuántos moles son estos? Una centésima, ¿no? Esto va a ser una regla de 3. Si 58,5 gramos de cloruro de sodio es un mol, bueno, 0,585 gramos es n moles. Y hacemos la cuentita y nos da una centésima de mol. ¿Bien? O sea que la molaridad es 0,01 mol por litro o 0,01 molar, se dice. ¿Sí? Esto es 0,01 molar. Bueno, y ahora definimos otra magnitud importantísima, que va a aparecer en el fenómeno osmótico. Ustedes vieron, por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, que se disocia en cloro y sodio, ¿no? Dos iones, cloro menos y sodio más. Entonces, en el fenómeno osmótico va a ser importante que se va a duplicar el número de partículas. Si yo tenía cierta cantidad de moles, finalmente, cuando ponga el cloruro de sodio en el agua, se va a disociar y voy a duplicar la cantidad de partículas que tengo. Porque antes tenía una única molécula de cloruro de sodio y ahora tengo el doble, porque tengo algunos iones de cloro y iones de sodio. Entonces, va a aparecer un factor que me va a dar la idea de esa duplicación. O sea, en el caso del cloruro de sodio, ahora vamos a ver el ejemplo, esto va a valer 2. O sea, la osmolaridad, lo que vamos a llamar osmolaridad, lo que me mide es el número de partículas que pueden participar en el fenómeno osmótico. En el caso del cloruro de sodio, si yo tengo tantos moles por litro, finalmente voy a duplicar la cantidad de partículas que tengo disponibles, porque se va a disociar. En el caso de la sacarosa, no, o la glucosa, no se disocia. O sea que la osmolaridad va a ser exactamente igual a la molaridad. Este coeficiente va a ser 1. ¿Sí? Y las unidades van a ser osmoles por litro. Pero el os, no le demos ni bolilla. Acá es como si dijera moles por litro. Lo único que me está advirtiendo es que yo ya multipliqué por lo que tenga que multiplicar, por este coeficiente de disociación. Es un aviso. Ojo, yo ya multipliqué. O sea, ya multipliqué la molaridad por 2 o por 1, según el caso, o por lo que fuere. Bueno, a esto se le llama osmolar. ¿Sí? Y otra vez, este os, lo único que me dice es ya multipliqué. Bueno, el coeficiente de disociación lo que me dice es la relación que hay entre el número de partículas luego de disociarse y las que tenía antes de disociarse. Nosotros vamos a estudiar nada más que el caso fácil en donde se disocia todo. Entonces, esta coeficiente va a ser fácil. En realidad es un poquito más complicado. Por ejemplo, en el cloruro del sodio partíamos de una molécula y se transformaba en dos partículas. Así que el coeficiente que aparece acá es 2. En el de sacarosa va a ser 1, porque no se disocia. En una cosa más complicada acá, que no sé ni cómo nombrarla porque no soy químico, ¿sí? Para mí se llama CaCl2, ¿sí? No me den bola, por favor. Se disocia en calcio 2 más 2 átomos de cloro menos. O sea, fíjense que finalmente tenemos 3 partículas. O sea, el coeficiente este sería 3. Pero este ejemplo es muy complicado, no va a aparecer. Nosotros no sabemos nada de química, así que lo único que va a aparecer es cloruro de sodio y sacarosa, o glucosa. Bueno, y ahora tratemos de entender el fenómeno osmótico. Y cuando todas las cosas que yo diga conceptuales es lo que me van a preguntar. El fenómeno osmótico es otro fenómeno de transporte fundamental para describir los procesos biológicos. Fundamental. En agronomía es fundamental para entender cómo el agua penetra en las raíces de una planta. ¿Sí? Bueno, hasta ahora
habíamos visto el proceso difusivo y teníamos membranas que eran permeables al soluto, ¿no? En el ejemplo que vimos había una membranita que tenía poritos y por los cuales podía pasar las sales, por ejemplo. Bueno, en el fenómeno osmótico no vamos a tener membranas permeables al soluto, porque justamente va a aparecer un fenómeno osmótico cuando haya alguna imposibilidad para que el soluto pase de un lado al otro. Entonces, aquí vamos a estudiar dos compartimentos y en el medio hay una membrana, pero esa membrana es semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Solamente va a ser permeable al agua. O sea, solamente el agua puede ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Acá en este caso puse como soluto al cloruro de sodio, que está ya disociado. Y fíjense que ya se rodeó de partículas de agua, de moléculas de agua. Estas moléculas de agua perdieron movilidad, ya no se puede mover tanto como las otras que quedaron, que todavía siguen libres. Entonces, aunque de los dos lados yo puse el mismo número de moléculas de agua, puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el ejemplo puse el mismo número, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el mismo número de moléculas de agua. Pero igualmente, acá va a haber un fenómeno osmótico que la idea va a ser la siguiente. La explicación es muy parecida a la difusión, va a ser debida únicamente al movimiento al azar de las partículas. Las moléculas de agua se van a mover al azar y alguna va a atravesar y va a moverse de derecha a izquierda. Pero también va a haber algunas que se van a mover de izquierda a derecha. Este complejo, ¿sí? Formado por el ion y las moléculas de agua atrapadas, es muy grande, no va a poder atravesar la membrana. Entonces, lo que queremos ver es si existe algún flujo neto de agua, porque lo único que puede atravesar la membrana es el solvente. Eso es una de las preguntas principales que me pueden llegar a hacer. En ósmosis, ¿qué es lo que fluye de un lado al otro? La respuesta es solvente. Soluto no puede atravesar la membrana, ¿no? Esta membrana es impermeable al soluto, ¿no? Con saber eso ya tengo un punto en el parcial. Entonces, lo único que puede moverse de un lado a otro es el agua. Pero ahora veamos si existe o no un flujo neto. Si hay agua que fluye más para acá que la que fluye para acá. Ahora vamos a ver que, como acá hay mucha concentración de soluto y acá no hay nada, el fenómeno va a ser que el agua va a fluir en forma neta hacia la mayor concentración. O sea, va a querer diluir esto que estaba muy concentrado. ¿Sí? Lo va a tratar de diluir. Bueno, ¿y por qué sucede eso? ¿Cuándo van a pasar las moléculas por este lado? Cuando por ahí choquen contra la membrana. Por ahí alguna choca y rebota, pero otra choca y pasa. Entonces, lo mismo de este lado, choca y pasa, o choca y rebota. Pero de este lado hay más moléculas libres que de este lado. Entonces, como hay más moléculas libres, es más probable que pasen más moléculas para la izquierda que para la derecha. Entonces hay un flujo neto de moléculas hacia la izquierda, ¿no? Acá en el dibujito lo que pasó es, fíjense lo que pasó, se movieron estas dos de derecha a izquierda y esta de izquierda a derecha, ¿no? Lo vuelvo a poner, ¡chuc! Esta venía de acá y esta venían de acá. Entonces, no es que no pase agua para allá, sino que más moléculas de agua pasan de derecha a izquierda. Entonces, hay un flujo neto de agua hacia la izquierda en este ejemplo. Y uno podría decir, hay un flujo de solvente, ¿sí? Y trata de igualar concentraciones, podría decir uno a primera vista. Eso no va a terminar pasando. O sea, esto va a terminar antes. No va a llegar jamás a igualarse concentraciones, salvo un caso muy particular que uno tuviera que imaginarse y construirlo. Pero en principio, no va a llegar el momento en que se igualen las concentraciones. Siempre va a quedar esta más concentrada. Entonces, con solo esas ideas, yo ya tengo aprobado el ejercicio de ósmosis. Con saber que en el fenómeno osmótico
necesito la presencia de una membrana semipermeable que no me deje pasar el soluto. Entonces, el flujo va a ser de agua, de solvente. El flujo va a ser de solvente. Y que el solvente se va a mover de menor, en realidad va a tener que ver con la osmolaridad, de menor osmolaridad a mayor osmolaridad, ¿no? Porque fíjense que lo importante va a ver que acá va a haber dos moléculas, ¿sí? No alcanza con que haya una sola molécula de cloruro de sodio para describir el problema. Hay dos, porque finalmente cada una de ellas retiene moléculas de agua. O sea, participan en apresar moléculas de agua que si no estuvieran apresadas, acá el agua fluiría equitativamente por un lado y para el otro, pero está apresándolas, entonces mientras más iones tenga, mayor cantidad de moléculas de agua van a estar apresadas. O sea, va a depender de la osmolaridad, ¿sí? Entonces, el flujo de solvente va desde menor osmolaridad a mayor osmolaridad. Y vuelvo a repetir, el flujo es de solvente. Bueno, y vamos a definir a la diferencia de presión osmótica. Vamos a definir la diferencia, porque acá va a haber una presión osmótica de este lado y acá va a haber una presión osmótica de este lado. Y lo que vamos a calcular es la diferencia, lo que vamos a definir. Vamos a ver en un ratito que si las soluciones son muy diluidas, la presión osmótica es proporcional a la osmolaridad. Así que acá tengo una osmolaridad chica, eso va a significar que tengo una presión osmótica chica. Acá tengo una osmolaridad grande, va a significar que tengo una presión osmótica grande. Son proporcionales. Acá en particular tengo agua pura. Vayan pensando cuál es la osmolaridad del agua pura, cuál es la molaridad del agua pura. ¿Sí? Ahora lo discutimos. Acá en cambio tengo soluto disuelto. Y queremos definir la diferencia de presión osmótica. Si yo lo dejo espontáneo esto, va a haber un flujo neto de solvente, porque acá tengo una membrana semipermeable, no deja pasar el soluto. O sea, voy a tener un flujo neto de solvente de menor osmolaridad a mayor osmolaridad, de menor presión osmótica a mayor presión osmótica. Bueno, pero yo ahora quiero definir la diferencia de presión osmótica. Entonces lo voy a definir de esta manera. Voy a poner un pistón, voy a apretar acá, voy a agregar una diferencia de presiones. Voy a apretar acá, de tal manera de que aumente la presión hidrostática acá. Entonces, al aumentar la presión hidrostática, el choque de partículas de agua, de moléculas de agua, de este lado va a aumentar. Entonces, si yo logro aumentar el choque de este lado, bueno, a lo mejor balancea el choque que hay de este lado. Entonces va a haber 10 moléculas de agua que pasan por este lado y 10 moléculas de agua que pasan por este lado, o sea, el flujo neto va a ser nulo. Entonces, cuando yo logro anular el flujo, bueno, entonces quiere decir que esto va a equivaler a la diferencia de presión osmótica que había que me hacía ir el agua para aquel lado. Es como si hubiera una presión que me obligaba a mover por este lado, ¿no? Que es la diferencia de presión osmóticas. Entonces yo tengo que hacer una presión de este lado para balancearla, ¿no? Esa es una idea así como que describe el problema. ¿Sí? No muy precisa, pero que describe el problema. Entonces, así se define experimentalmente la diferencia de presión osmótica. ¿Qué sobrepresión tengo que hacer de este lado para que deje de pasar el agua espontáneamente hacia la izquierda? Bueno, hay que ver cómo se calcula esto. Experimentalmente lo único que tengo que hacer es presionar de este lado hasta que no pase agua, hasta que no pase solvente. Bueno, y algo muy importante que yo ya dije, no se llega a igualar concentraciones, porque fíjese, esto termina acá, deja de pasar el agua y no se igualaron las concentraciones. El equilibrio se logró porque yo aumenté la presión hidrostática. ¿Sí? Esto siguió estando más con mayor osmolaridad. Recuerden que lo que importa es la osmolaridad, no la concentración, la osmolaridad. Bueno, y como les dije, ahora vamos a ver que en soluciones diluidas, la osmolaridad es proporcional a la presión osmótica. O sea que acá tengo una presión osmótica chiquita y acá tengo una presión osmótica grande. Donde tengo mayor osmolaridad, tengo mayor presión osmótica. Y les había dicho que vayan pensando cuál es la osmolaridad, cuál es la molaridad del agua pura. ¿Sí? El agua pura no tiene soluto. Y la molaridad lo que me mide es cuántos moles de soluto tengo
en 1 litro de solución? Bueno, en agua pura no tengo nada de soluto. O sea, la osmolaridad del agua pura es 0. Entonces la presión osmótica del agua pura es 0. O sea, en este caso tengo solamente presión osmótica, acá que tengo soluto. Entonces el agua va a fluir espontáneamente de menor presión osmótica a mayor presión osmótica hasta que ejerza a una determinada sobrepresión, por ejemplo, hidrostática, que me balancee esa diferencia de presiones osmóticas. ¿Mm? Bueno, y ahora vamos a encontrar una ley para calcular esta diferencia de presión osmótica y va a depender de las osmolaridades, va a depender de la temperatura. Porque con la temperatura, estas partículas se mueven más rápido, tienen más energía cinética, entonces tienen mayor probabilidad de atravesar. O sea, es una ley simple que vale solamente para soluciones muy diluidas, no vale siempre, no es una ley universal. Va a depender esencialmente de la osmolaridad y de la temperatura, esa diferencia de presiones osmóticas. Bueno, imaginemos que inicialmente tenemos una solución con mucha osmolaridad y una con más pequeña osmolaridad, ¿no? La de A es más pequeña que la de B. Y acá puse inicial. ¿Por qué inicial? Porque al principio va a empezar a fluir el agua, ¿no? El agua, el solvente, pongámoslo de forma general, el solvente va a fluir, ¿sí? Porque el soluto no puede moverse a través de la membrana. El solvente va a fluir y esta concentración va a empezar a diluirse. Mientras que esta va a aumentar la concentración de soluto porque se va a estar yendo el agua. ¿Está bien? Entonces va a ir cambiando en realidad las osmolaridades a medida que pasa el tiempo. Pero en algún momento, fíjense lo que sucedió. Fue pasando, fíjense, a esta la aclaré un poquito. ¿Sí? ¿Vieron? A esta la aclaré un poquito porque pasó tanta agua, tanto solvente, que esta se diluyó un poco. Entonces acá hablamos de las finales, de los estados finales. Lo que vamos a estudiar es el estado final, no el principio. Y lo que vamos a calcular es la diferencia de presiones al final. La diferencia de presiones osmóticas al final. Fíjese que acá aumentó la altura. Y va a parar el flujo de agua. Va a llegar a un equilibrio. Esto va a dejar de fluir agua en forma neta para acá. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de líquido que tengo acá, hay una diferencia de alturas. Eso va a provocar, ya sabemos por hidrostática, ya lo estudiamos, que acá abajo, en el lado B, va a haber mayor presión hidrostática. ¿Sí? Es como haber presionado, como en el caso anterior, haber presionado con un pistón. Bueno, acá estamos, en lugar de presionado con un pistón, tenemos mayor altura del líquido en B y eso hace que la presión hidrostática acá sea más grande. Entonces, llega un punto que esta altura es tan grande que balancea a la diferencia de presiones osmóticas y deja de fluir agua, ¿no? Se llega a un equilibrio, donde acá tengo una mayor presión hidrostática que acá, pero acá tenía una mayor presión osmótica que acá, ¿sí? Entonces se termina balanceando cuando se igualan estas diferencias de presiones. Pero esta diferencia de presión hidrostática la sé calcular, porque tiene que ver con la diferencia de altura, ¿se acuerdan? Densidad por gravedad por profundidad, ¿bien? De hidrostática. Entonces, si conocemos la diferencia de altura, vamos a poder calcular la diferencia de presiones osmóticas. O al revés. Ahora vamos a ver una ley para poder calcular esta diferencia de presiones osmóticas. Entonces, lo que vamos a querer calcular es la altura. Hay un problema en la guía, el problema 8, donde le piden calcular la diferencia de alturas. Entonces, ahora después vamos a ver un ejemplo numérico. Entonces, si reemplazo esta ecuación acá, voy a poder calcular, por ejemplo, la altura que va a llegar. ¿Sí? Esto, por ejemplo, sucede en el suelo, ¿no? Imagínense que tengo agua bastante pura en el suelo y tengo una solución dentro de las células de la raíz. Entonces, fíjese que lo que se logra es que el agua penetre, ¿sí? Y suba por los capilares. En el caso de una planta no alcanza con el fenómeno osmótico para describir por qué el agua termina llegando hasta las hojas, ¿sí? Hace falta, el fenómeno principal que hace subir el agua, por ejemplo, hasta las hojas, es en realidad una evapotranspiración. Lo van a ver a gente que siga agronomía o ambientales, ¿sí?
Es el fenómeno osmótico es parte del fenómeno. La transpiración del agua en las hojas va a ser una especie de succión que va a ayudar a que el agua suba. Bueno, por esto entonces podríamos calcular la altura en donde se alcanza el equilibrio. ¿Sí? Ya no fluye más agua. Y lo importante, de nuevo, el equilibrio se alcanza no igualando concentraciones, sino aumentando la altura de tal forma que se genera una diferencia de presiones hidrostáticas que termina balanceando a esa diferencia de presiones osmóticas. ¿Mm? Bueno, y ahora sí vamos a ver una ley que nos permite calcular la diferencia de presiones osmóticas. Es la ley de Van Hoff. Es una ley que vale solamente en soluciones diluidas y que la temperatura sea la misma en todos lados. No puede ser que haya una temperatura en un lado y en otro otra. Ya no valdría más esta ecuación. ¿Sí? Es una ecuación empírica que se puede demostrar usando termodinámica. Fíjense acá, la diferencia de presiones se obtiene que es proporcional. Para una solución diluida es proporcional a la diferencia de osmolaridades que hay entre un depósito y otro. ¿Sí? Entre el exterior y el interior de una célula, por ejemplo. Entre el suelo, el agua que hay en el suelo, en los poritos del suelo y las células que están en el interior de una raíz. R es la constante de los gases ideales, que vale 0,082 litro atmósfera mol Kelvin. Y la temperatura, ya dijimos que si aumenta la temperatura, las partículas tienen mayor energía cinética, entonces pueden moverse más fácilmente. Entonces, la temperatura tiene que estar en Kelvin, es una temperatura absoluta. Esta ley se parece mucho a la de los gases ideales, porque los fenómenos son muy parecidos, son movimientos de partículas al azar. Bueno, acá fíjense que la diferencia de osmolaridades es simplemente una resta entre osmolaridades. Recuerden que aparecía el coeficiente de disociación multiplicando a la molaridad. R es la constante de los gases ideales, ya la conocemos de química, de colegio secundario. Varía 0,082 litro atmósfera mol Kelvin. O les doy una nueva, que sobre todo la vamos a usar en la segunda parte, que es 8,314 joule mol Kelvin. Si ustedes quieren que el resultado de la diferencia de presiones osmóticas le dé en atmósferas, usan la primera, que es la que más conocemos, la que estamos acostumbrados. Y en general los problemas de la guía, las presiones están en atmósferas, así que esta va a ser la más usada en este tema. Pero si quisieran que la diferencia de presiones osmóticas le diera en pascales, o sea, en el sistema internacional, entonces usamos la segunda, que ya aparece joules, que es la unidad de energía, ¿no? Después les voy a dar una transformación. El litro de atmósfera es una unidad de energía. Y les voy a dar cómo calcular la relación entre un litro de atmósfera y los joules. La temperatura, por supuesto, tiene que estar en Kelvin. Igual que pasaba en la ecuación de los gases ideales, que ustedes seguramente han visto y vamos a ver en las próximas clases después del parcial. Y se calcula a partir de la temperatura en grados centígrados, sumándole 273. Por ejemplo, si ustedes tienen que la temperatura ambiente es de 27 grados centígrados, al sumarle 273, la temperatura en Kelvin nos queda 300 Kelvin. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí no podemos poner grados centígrados. Tiene que estar la temperatura pasadas a Kelvin. Y una cosa muy importante. Fíjense lo que pasa si nosotros distribuimos acá RT, lo pasamos multiplicando a este término y RT a este. Podemos pensar como que si hubiera una presión osmótica del sector 2 y una presión osmótica del sector 1. Y eso es lo que vamos a hacer, definir la presión osmótica de cada uno de los sectores. Por ejemplo, la presión osmótica del interior de la célula y la presión osmótica del exterior de la célula. Finalmente, lo que va a tener relevancia es la diferencia de presiones osmóticas, porque eso va a llegar a un equilibrio finalmente, por ejemplo, cuando se establezca una diferencia de presiones hidrostáticas. O sea, pero vamos a definir separadamente la presión osmótica en el interior de la célula, por ejemplo, vamos a llamarla pi sub 1, y en el exterior de la célula, que vamos a llamar pi sub 2. Y lo primero que voy a recalcar es esto, que finalmente la presión osmótica
por ejemplo, en el interior de la célula, es proporcional a la osmolaridad en el interior de la célula. Ahora vamos a ver ejercicios. Entonces, hay que tener en mente eso si uno le complica la idea de presión osmótica. Si a mí me dicen que algo tiene una presión osmótica elevada, es porque la osmolaridad es elevada. ¿Mm? En general, los problemas, la temperatura va a ser invariable, así que lo que vamos a tener que preocuparnos es por la osmolaridad. Bueno, entonces también podemos definir la presión osmótica en el exterior, y si quisiéramos calcular la diferencia de presiones osmóticas, restamos. ¿Mm? Bueno, ahora para fijar ideas vamos a hacer ejemplos. Este ejemplo es conceptual. O sea, esto lo tengo. Esta página es fundamental. Es que creo que lo que más me importa de todo lo que conté hasta ahora. ¿Sí? Y lo van a volver a ver ustedes. Seguramente algunos ya lo vieron en biología y lo van a ver en su carrera. Así que, ¿a qué llamamos solución isotónica? ¿A qué llamamos solución hipertónica, hipotónica? Eso es lo que queremos entender acá. Por supuesto que lo van a aprender muchísimo mejor en sus carreras, ¿no? Por ejemplo, la isotónica, la que está acá en el medio. Ahí tenemos glóbulos rojos metidos adentro de un frasco, por ejemplo, con alguna solución. Y estos glóbulos rojos están bien. No, entra agua, sale agua, pero queda la misma cantidad de agua, o sea que no les cambia su volumen porque está entrando la misma cantidad de agua que la que sale. Está feliz el glóbulo rojo, ¿sí? Acá en la hipotónica, fíjense que está entrando agua permanentemente, ¿sí? El glóbulo rojo está inflando, ¿m? Puede explotar, no está feliz. Y en el hipertónico, tenemos glóbulos rojos metidos en una solución, ¿sí? Que es hipertónica, ahora vamos a ver qué significa, y está perdiendo agua, ¿sí? Está perdiendo agua, entonces se está deshidratando, ¿sí? Es lo que sucede, por ejemplo, en una hoja cuando no tiene suficiente agua, ¿sí? Que no puede succionar el agua del suelo, porque a lo mejor ya no hay más agua en el suelo. Entonces empieza a achicharrar. Bueno, entonces, primero, isotónica, el caso en que está feliz el glóbulo rojo. En ese caso no entra ni sale agua. Para que eso ocurra, la osmolaridad adentro y afuera tiene que ser la misma, ¿sí? Para que esté en equilibrio, para que entre tanto como lo que sale. O sea, las osmolaridades adentro y afuera tienen que ser la misma. O dicho en forma más formal, las presiones osmóticas afuera y adentro deben ser iguales, ¿sí? O sea, en el caso isotónico, la solución que tengo alrededor, ¿sí? Tiene la misma presión osmótica que la solución que tengo en el interior de la célula, ¿sí? O la osmolaridad es la misma, ¿sí? Hipotónica, ¿sí? Acá. En este caso estaría entrando el agua. Entonces, ¿cómo tienen que ser las osmolaridades si el agua entra al interior de la célula? Habíamos dicho que el agua iba desde menor a mayor osmolaridad, ¿sí? De menor presión osmótica a mayor presión osmótica. Entonces, para que pase eso, entonces la osmolaridad en el interior tiene que ser mayor. Por ejemplo, el caso sería si ponemos glóbulos rojos metidos adentro de un vaso con agua, ¿sí? Entonces, afuera el agua tiene osmolaridad cero. Y adentro hay cierta osmolaridad porque hay sales, hay glucosa. Entonces, entraría el agua adentro y podría llegar a explotar. Se inflarían. Bueno, en ese caso sería la solución, el agua sería hipotónica. ¿Sí? Cuando yo hablo de isotónica, hipotónica, me refiero a la solución que está alrededor de estas células. Bueno, y la hipertónica, que es el último caso, es cuando se achicharra. Fíjense que ahora sale el agua de la célula. Entonces, para que salga, afuera, la osmolaridad debería ser mayor. La presión osmótica debería ser mayor. Ese sería el caso, por ejemplo, si tenemos agua muy salada. Entonces, en este caso se achicharraría. Y eso lo podemos ver en nuestra casa. Por ejemplo, tenemos en una ensalada, le tiramos mucha sal, la dejamos un rato y se va a salir todo el líquido. ¿Sí? Se va a ir achicharrando.
O por ejemplo, cuando salamos pescados o carnes, ¿no? Ese método usado en la antigüedad para conservarlos, además de deshidratarlos, las bacterias también se deshidratan y mueren, ¿sí? Las conservas dulces, por ejemplo, las mermeladas se conservan mucho porque la concentración de glucosa es muy alta y las bacterias se deshidratan. Eh, por ejemplo, acá tenemos un fruto, creo que era higos deshidratados, ¿sí? Porque le pusimos glucosa y se deshidrataron. O cuando hacemos berenjenas, vieron que hay que sacarle, ponerle sal para que pierda jugo y que no quede amarga, ¿sí? Sale todo el jugo cuando lo salamos. Eh, o las pobres babosas que se las mata poniéndole sal gruesa y las pobres se deshidratan todas. ¿Mm? O el ejemplo, por ejemplo, de un náufrago, ¿no? No sé si leyeron a García Márquez, que tipo tomó agua de mar. Ahí el tipo cuenta que no le pasa nada, pero en realidad, si uno toma agua de mar, se deshidrata. Porque en lugar de nuestro organismo tomar el agua, el agua saldría de nuestro organismo hacia afuera. ¿Sí? Bueno, y este es un ejemplo de lo que acabamos de ver, típico. Recontra típico. Este problema me lo toman permanentemente, ¿sí? Y lo que está diciendo este problema dice que tengo una muestra de sangre y hay dos porciones, una A y una B. Pero pasan cosas distintas. Fíjense que en la A se deshidrata el glóbulo y en la B se hincha el glóbulo. O sea, en la A el agua está saliendo y en la B el agua está entrando al glóbulo. ¿Bien? Y lo que me piden es que compare las osmolaridades. Acá dice concentración, pero es concentración osmolar. Acá me dice Ca, Cb y Cg son las concentraciones osmolares de la solución A, de la B y del glóbulo rojo. Y, por supuesto, hay una membrana semipermeable alrededor del glóbulo. O sea, solamente permite el pasaje de solvente, de agua. Entonces, lo que me piden es saber quién es más grande, quién es más chica. Entonces, veamos la solución A. La solución A, el agua se está yendo. Se está yendo. Entonces, ¿dónde era mayor la osmolaridad? Si el agua sale. ¿No? El agua sale. Entonces, la osmolaridad era mayor afuera. ¿Está bien? O sea, es una solución hipertónica, ¿sí? La que hay alrededor de los glóbulos rojos. La osmolaridad afuera es mayor. La presión osmótica es mayor. Entonces, de ahí sacamos la conclusión que la concentración de la solución A tiene que ser mayor que la concentración de los glóbulos rojos. Con eso ya podemos eliminar respuestas. Fíjese, esta está al revés, me dice que es menor. Esta está al revés, esta dice que son iguales, así que las eliminamos a todas esas. Así es como se resuelven los choice, ¿no? Tratando de ir eliminando cosas a partir de conceptos que tengamos claros. Nos quedaron dos opciones. Si ya no sabemos más nada, hacemos tatetí, suerte para mí, si no es para mí, será para ti. O si no pensamos un poquito más, que acá es fácil. En este caso, fíjese que la solución en la que está el glóbulo rojo es hipotómica, ¿sí? El agua ahora entra a las células, ¿sí? Está entrando. Eso sucede si adentro la osmolaridad es mayor. ¿Bien? Entonces, este sería el caso de ponerlo en agua, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, la osmolaridad en el interior es mayor. O sea, la osmolaridad de B es mayor, perdón, la osmolaridad del glóbulo rojo es mayor que la de B. ¿Sí? El glóbulo rojo en el interior tiene una osmolaridad mayor, una presión osmótica mayor. Bueno, listo, ya está. La osmolaridad de B es más chiquita que la del glóbulo rojo, ¿no? Y es esta la respuesta. Acá está al revés. ¿Bien? Bueno, si entendimos esto, listo, ya está. Ya entendimos que lo que fluye a través de la membrana semipermeable es el agua, ¿sí? Que nos damos cuenta sí que siempre fluye hacia mayor osmolaridad, hacia mayor presión osmótica, ¿sí? Y que el equilibrio no se alcanza con igualdad de concentraciones, ¿sí? Siempre se establece una diferencia de presiones hidrostáticas. En el caso de un glóbulo rojo, la diferencia de presiones hidrostáticas puede ser porque se infla tanto que las paredes, si son elásticas, queda como un globo. Y eso podría llegar, de alguna manera, a encontrar un equilibrio.
En este caso se rompen, ¿no? Si no son suficientemente resistentes. Otro problema. Este ya son más cuenteros. Se parece un poco al problema 8 de la guía, ¿sí? O sea, es menos probable que me lo tomen. Pero sí la parte conceptual. O sea, estos problemas podrían no tener un numerito. Me dan dos concentraciones distintas, ¿sí? Pero está medio como fea la información de quién está más concentrada que la otra. Fíjese, me dice, en A es cloruro de sodio, ¿no? En A hay 100 centímetros cúbicos de solución 0,01 molar. Esta me la dieron directamente la molaridad. Me falta multiplicar por 2, ¿sí? Y ya tengo la osmolaridad. O sea, la osmolaridad, ¿cuánto va a ser? Tengo que multiplicar por 2, así que es 0,02 osmolar, el A. En B, la información ya es más difícil. Este dato me lo dieron para confundir, ¿sí? No importa nada, porque ya me dieron la osmolaridad, de alguna manera. Pero acá sí va a ser importante el lado B. El lado B me dice, tengo 100 centímetros cúbicos de solución que contiene 0,117 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Me dan la masa molar. Fíjense que no me dieron la molaridad. Me están dando los datos para que yo calcule la molaridad. Y después la multipliqué por 2. ¿Sí? Pero acá fíjense que me dan la masa molar, así que acá intuyo que fíjese que es el doble, pero dividido por 100, ¿sí? Así que ya me estoy intuyendo cuánto va a dar. Como que va a dar 0,02 la molaridad y multiplicado por 2 va a dar 0,04. O sea, en B me va a dar 0,04. Ahora vamos a hacer la cuenta, si quedó lo dije muy rápido. En B va a haber una mayor osmolaridad que en A. Entonces, ¿para dónde va a ir? ¿Qué va a fluir? ¿El soluto o el solvente? Ustedes me tendrían que estar respondiendo. Por supuesto, como no hay nadie responde. Lo que fluye es el solvente, porque la membrana solamente deja pasar solvente en ósmosis. Si la membrana fuera permeable, difundiría el soluto de B hacia A. Pero como es que no deja pasar al solvente, entonces fluye solo solvente de A a B. Ya sabemos entonces que el flujo es de agua de A hacia B. ¿Se va a llegar al equilibrio de concentraciones? No. Esto va a subir hasta que se establezca una diferencia de alturas que aumente la presión hidrostática y finalmente termina equilibrándose. Pero va a tener que aumentar la altura esta. Bueno, y fíjense que la temperatura me dijeron que es 27 grados. Recuerden que yo voy a tener que usar en Kelvin, o sea, 300 Kelvin. Ojo con eso. Bueno, veamos las alternativas que me dan. Me dice, el equilibrio se alcanza fluyendo agua de A hacia B. Hasta ahí vamos bien. Igualmente, tendríamos que verificarlo, porque yo hice la cuentita muy rápido. Pero acá ya se pudre todo, porque dice hasta igualar alturas. No, no tiene nada que ver las alturas. Las alturas no se van a quedar iguales. Como va a fluir agua, va a subir la altura acá y no va a haber equilibrio con la igualdad de alturas. Porque mientras sean iguales las alturas, va a fluir solvente para allá. Fluyendo de B agua, de B hacia A hasta igualar alturas. Listo. Estos dos ya murieron, ¿sí? Fluyendo agua de A hacia B hasta igualar concentraciones. ¿Se igualaban las concentraciones? No, no rotundo. No se igualan las concentraciones, porque se establece una diferencia de alturas que termina balanceando y no deja pasar más solvente. Y sigue estando más concentrado B. Así que, ¿fluye B hacia A hasta igualar concentraciones? No. ¿Sí? Y de A hasta B tampoco. ¿Fluyendo agua de A hacia B hasta igualar presiones osmóticas? No, es lo mismo que si me hubieran dado la osmolaridad. No. No se igualan las presiones osmóticas, no se igualan las osmolaridades. ¿Sí? Así que esto las tachamos. Solamente quedan estas dos. Fluye agua de A hacia B o fluye agua de B hacia A y me dice la altura que sube. ¿Sí? Ya sabemos, porque yo hice una cuentita muy rápido, que el agua va a fluir de A hacia B. O sea que la respuesta va a ser la G. Pero ahora vamos a verificarlo. Tenemos que hacer la cuenta, tenemos que calcular la osmolaridad. Y vamos a tener que calcular la altura que sube.
No vamos a tener que usar las cuentitas que hicimos hace un ratito. Bueno, entonces, esto lo más probable es que no se lo tomen, pero las preguntas conceptuales sí, que resolvimos recién. La concentración de la solución A es 0,01 molar. Entonces, la osmolaridad, ¿se acuerdan que había que multiplicar por 2 porque es cloruro de sodio? ¿Sí? Así que ya dijimos, es 0,02 osmolar. O sea, son 0,02 osmoles por litro. El osmol, chicos, es nada más que el os, ese significa que ya multipliqué. Pero yo lo voy a poder simplificar con un mol, ahora vamos a ver. Cuando calcule la presión osmótica del lado A, ¿sí? Voy a tener que hacer osmolaridad de A por la constante R por la temperatura en Kelvin. Fíjese que el osmol se me va a ir con el mol. El litro se me va a ir con el litro. El Kelvin con el Kelvin y me queda en atmósferas. ¿Bien? Esa es la presión osmótica en A. Ahora calculo la presión osmótica en B. Pero para ello tengo que ver la concentración, la molaridad, la osmolaridad. La concentración es simplemente los gramos por centímetro cúbico. ¿Bien? Acá pasé 100 centímetros cúbicos a litros primero como paso intermedio. Me dio esta cantidad de gramos por cada litro. Y ahora necesito hacer una regla de 3 para pasarlo a moles, ¿no? Tengo la masa molecular de cloruro de sodio. Hago la división, esto divido esto, hago una regla de 3, háganla ustedes, piénsenlo ustedes con cuidado. Y le va a dar, como habíamos dicho rápidamente, 0,02 moles por litro. Finalmente hay que multiplicar por 2, porque es cloruro de sodio. Así que me queda 0,04 osmolar. Fíjense, este dio 0,04 osmolar, este 0,02. O sea, realmente el agua iba desde A hacia B. ¿Sí? Y la presión osmótica, por supuesto, me va a dar más grande, ¿no? El doble, porque la osmolaridad se duplicó. Hacemos la cuentita, igual que antes. El osmol se va con el mol, porque os no es nada, simplemente es un aviso. Ya multipliqué por 2. Litro con litro. ¿Sí? Kelvin con Kelvin, me quedan atmósferas. Y claramente la presión osmótica en B es mayor que la presión osmótica en A. Lo que necesito calcular es la diferencia de presiones osmóticas. ¿Sí? Para calcular la diferencia de alturas. Porque el agua va a fluir para acá y se va a aumentar la altura. Entonces ahora calculamos eso. Quiero saber la diferencia de alturas. Entonces, lo que habíamos dicho que en el equilibrio, cuando ya no fluye más solvente, se igualaba la diferencia de presiones osmóticas entre A y B con la diferencia de presiones hidrostáticas, que tenía que ver con densidad por gravedad por altura. ¿No? O sea, miramos esta altura, podemos calcular la diferencia de presiones y metiendo acá esto acá, despejamos la altura. O sea, hacemos la diferencia de presiones que calculamos recién, lo dividimos por la densidad del agua, porque la solución que estamos tomando es muy diluida, o sea que la densidad que tomamos es la del agua. ¿Bien? Aproximadamente la del agua. Me da 4,98 metros, listo, termino el problema. Sube del lado B 4,98 metros. Bueno, y ahora el último tema que les voy a contar, y después hacemos un par de ejercicios muy rápido, ¿sí? Muy rápido, les cuento los ejercicios típicos. Es el fenómeno de ósmosis inversa. La probabilidad de que le tomen ósmosis inversa en un parcial es nula. En un final, a lo mejor, alguien le pregunta algo. La ósmosis inversa es una manera de, por ejemplo, de purificación del agua. En los barcos, para purificar el agua del mar, para sacarle las sales, se usa el fenómeno de ósmosis inversa. Pero acá queremos lograr agua pura, ¿sí? Entonces el fenómeno va a ser justamente al revés de lo que sucede espontáneamente. Vamos a tener que entregar energía. O sea, no es espontáneo el fenómeno de ósmosis inversa. Nos cuesta energía, nos cuesta dinero purificar el agua. Entonces acá tenemos un ejemplo feo, pero ustedes, ahora me arrepiento de haber puesto un ejemplo feo, pero podría ser agua de mar esto. Y acá tenemos agua pura. Acá es una solución complicada, hierro, cloro 3, ¿sí? Y la idea es que queremos que el agua que hay acá, en lugar de pasar agua de derecha a izquierda, como es lo espontáneo en un fenómeno osmótico, ¿no? Porque pasa de menor osmolaridad a mayor osmolaridad, o sea, espontáneamente pasa de B hacia A. Pero nosotros queremos que pase lo contrario,
Lo contrario a lo espontáneo, que pase agua de A a B para que tengamos más agua pura. Entonces, para lograr eso, que no es espontáneo, tenemos que entregar energía. O sea, vamos a tener que presionar por un pistón acá más de lo que presionamos de acá. O sea, tenemos que presionar mucho de acá. ¿Sí? A entregar energía, hacer un trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta presión, sobrepresión tengo que hacer de acá para que el agua fluya en sentido no espontáneo? ¿Sí? Entonces, lo primero que pensamos es, si el agua pasa de B hacia A espontáneamente, de menor osmolaridad a mayor osmolaridad, de menor presión osmótica a mayor presión osmótica. Si yo quisiera equilibrarlo, voy a tener que aumentar la presión acá hasta llegar a igualar la diferencia de presiones. ¿Sí? Si ahora yo quisiera que el agua empiece a pasar al revés, o sea, de A hacia B, voy a tener que aumentar un poquito más. O sea que la diferencia de presiones entre A y B va a tener que superar un cierto valor. ¿Sí? O sea, va a tener que ser la diferencia de presiones va a tener que ser mayor que algo. Ese algo va a ser la diferencia de presiones osmóticas. Pero además, hay algunas de estas que las voy a poder eliminar rápidamente. Porque claramente voy a tener que presionar más de A para que pase el agua para allá. O sea, PA va a tener que ser mayor que PB. Entonces, eliminemos aquellas en donde ocurra lo contrario. Por ejemplo, acá PB menos PA me dicen que es mayor que 0. Eso significa que esta es más grande. No puede ser. Esta no puede ser. Acá me dicen que PB menos PA da mayor que un número positivo. No puede ser. Acá también. O sea, podemos eliminar, ¿sí? Esas tres. ¿Bien? Entonces, las que quedan son todas donde PA es mayor. Mayor que 0, mayor que 2,46, mayor que 9,84. Mayor que 0 no alcanza. Porque eso significa que simplemente la presión en A tiene que ser más grande que la de B. No alcanza con eso. Tengo que superar la diferencia de presiones osmóticas. O sea, en realidad es o la C o la E. ¿No? Ya tendríamos sin haber pensado mucho, ya tendríamos un TTT entre dos opciones. ¿Sí? Bueno, acá es lo que tenemos que plantear, que la diferencia de presiones tiene que ser mayor que la diferencia de presión osmótica. O sea que eliminamos la... Entonces, calculamos la diferencia de presión osmótica y terminó. Entonces, la ósmosis inversa, para que ocurra la ósmosis inversa, tenemos que hacer una presión, una sobrepresión, para que el agua vaya en sentido contrario al espontáneo. Y de esa manera podríamos purificar agua de mar, por ejemplo. Bueno, hagamos el problema particular. Acá fíjense que el coeficiente de disociación de la solución A es 4, porque el hierro y el cloro se disocian. Fíjense que nos dan toda la información, o sea que se den cuenta que si a alguien se le ocurriera poner un problema así de feo, me dieron que esta molécula se disocia en un átomo de hierro y 3 de cloro, o sea que se disocian 4 partículas, ¿sí? Entonces, cuando calcule la osmolaridad, me dieron la molaridad, la tengo que multiplicar por 4, ¿sí? El ejemplo que va a aparecer es cloruro de sodio, sacarosa. La presión osmótica en A se calcula como la osmolaridad por R por T, donde la temperatura es 300 Kelvin. ¿Sí? Hagan la cuenta ustedes, le da 9,84. Listo. ¿Sí? Como ya sé que el agua pura es 0, la molaridad, listo, la solución va a ser esta, ¿no? La presión osmótica del agua pura es 0, entonces la diferencia de presiones osmóticas es 9,84 atmósferas. ¿Está bien? ¿Quedó claro, chicos? No me pueden responder, pero bueno. Estos dos ecuaciones son ya más bien para posgrado. La probabilidad de que me la tomen en un parcial es nula y en un final es, pero rarísimo, rarísimo. Yo se las doy por una cuestión de completitud. Si uno quiere hacer osmosis inversa, por supuesto tiene que entregar energía. Y acá esta expresión me permitiría calcular qué trabajo tengo que hacer, cuánta energía tengo que entregar. Y desarrollar una cierta potencia. Fíjese, la energía va a tener que ver con la diferencia de presiones y el volumen. Esta expresión es igual a la que teníamos en hidrodinámica. Y la potencia también. Diferencia de presiones por caudal. Pero acá la diferencia de presiones vimos que tiene que ser mayor que la diferencia de presión osmótica. Entonces, a lo sumo encontramos esto, que el trabajo o la energía necesaria tiene que ser mayor que la diferencia de presiones osmóticas que tengamos entre el
por ejemplo, el agua de mar y el agua pura, y el volumen que queremos purificar, 1000 litros, lo que fuere. Para ver potencia necesitamos saber tiempo también, o sea que en lugar de volumen aparece el caudal, cuántos litros por segundo. Bueno, esto lo tenemos por la duda en el machete en un lugar chiquito ahí, ¿sí? Porque no nos van a preguntar nada. Estos son los problemas que ustedes pueden resolver. Pero no va a haber mucho tiempo, porque esta teórica la estoy haciendo justamente grabado para que ustedes puedan verla en cualquier momento. En realidad, no hay mucho tiempo para resolver esta guía. Entonces, yo les dejé la vez pasada un acceso a un drive mío en donde les puse problemas de parciales típicos, que son los que tienen en el foro que han subidos como parciales de otros cuatrimestres. Lo que pasa es que les armé archivos donde están solamente, por ejemplo, problemas de osmosis, difusión y osmosis. Solamente de hidrostática, solamente de hidrodinámica. Bueno, si no accedieron ya, yo ahora le voy a dar escrito el drive, pero si no me escriben un mail y yo le doy acceso. Mi mail es izquierdo, ¿no? Con Z, izquierdo @cbc.uva.ar. Y yo les doy acceso. ¿Por qué les doy ese archivo acá? Porque no hay tiempo de hacer los ejercicios de la guía que son bastante complejos. Entonces, miren los de ese archivo porque ahí la mayoría son conceptuales. La mayoría son muy conceptuales. Algunos son muy difíciles, pero conceptuales. Entonces, como tenemos poco tiempo, mejor nos dedicamos por esta vez, en este tema, a hacer problemas de ese parcial. Bueno, ahora me olvidé de poner el drive, así que escríbanme un mail y yo se los mando. Es eizquierdo@cbc.uva.ar. Dije agro porque también estoy en agronomía. Bueno, acá, fíjense, hago dos problemas rápidos, ¿no? Ahora ya considero que terminó todo lo que tenía que contarles. Pero veamos nada más que 2 ejemplos, para que ustedes se tranquilicen y que no crean que les van a tomar cuentas horribles de las que vimos. Problema de parcial. Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a los fenómenos de transporte, o sea, de difusión y ósmosis, es la única correcta. Para que se produzca difusión, es imprescindible tener una membrana semipermeable. No. ¿No? Si es semipermeable, no pasa el soluto. ¿Está claro? Justamente acá no teníamos difusión. Así que se me fue. La primera la eliminamos. La segunda, durante la difusión solo se desplazan las moléculas de solvente. No, se desplazan las de soluto para un lado y las de solvente en forma neta para el otro. En realidad ambas pasan para los dos lados, pero en forma neta una va para un lado y la otra va para el otro. Lo que pasa es que lo que estudiamos es el flujo de soluto. O sea que tampoco es esta. La otra, para que se produzca la ósmosis es imprescindible el aporte de energía al sistema desde el exterior. No. La ósmosis es un fenómeno espontáneo. Se produce por movimiento al azar de las partículas. Si quisiéramos hacer ósmosis inversa, y sí. Pero acá no. No hace falta energía. Lo mismo que si fuera difusión simple. El otro, la evolución de un proceso difusivo permite disminuir el gradiente de concentraciones. Esto es cierto, porque a medida que va difundiendo, se van igualando las concentraciones. Entonces, el delta de concentraciones va disminuyendo, entonces el gradiente va a ir disminuyendo. ¿Sí? Esto es importante saberlo, chicos. ¿Sí? O sea, esta es la correcta. Igualmente, veamos la siguiente por las dudas. En un proceso de ósmosis inversa, quien atraviesa la membrana semipermeable es el soluto. No, semipermeable soluto, no, muerte. Dos soluciones con solutos de la misma especie no pueden producir ósmosis. Sí, pueden producir ósmosis, no importa que sean de distintas especies. ¿Listo? Así que la respuesta correcta es esta, ¿no? La evolución de un proceso difusivo permite disminuir el gradiente de concentración. Y veamos uno más y termino acá. Y ustedes después ven los problemas del drive. Una membrana semipermeable separa dos soluciones acuosas. Para que exista una diferencia de presión osmótica es necesario que las soluciones tengan igual volumen. No, no tiene nada que ver con el volumen. Las soluciones tengan distinto volumen. Nada que ver con el volumen. Las soluciones tengan igual molaridad.
No, la molaridad no es la magnitud importante. La magnitud importante es la osmolaridad. ¿Las soluciones tengan distinta molaridad? No, porque a lo mejor tienen distinta molaridad, pero el coeficiente de disociación las termina haciendo que las osmolaridades sean iguales. Así que la molaridad no es la magnitud que determina la ósmosis, es la osmolaridad. Y acá me dice, ¿las soluciones tengan igual osmolaridad? No, si tienen igual osmolaridad no hay flujo neto. Las soluciones tengan distinta osmolaridad. Listo, es la última. Se dan cuenta que esto sí lo podemos entender y sí lo podemos aprobar. Así que, bueno, que tengan mucha suerte, chicos, y si no entienden, bueno, me consultan. Le vuelvo a repetir, mi correo electrónico lo escribo ahora, ¿sí? A ver si puedo dibujarles mi correo electrónico. Ay, no me sale ahora el dibujo. Bueno, no me está funcionando el lápiz. Ahí está. Es izquierdo, ¿sí? Arroba cbc.uva.ar. Bueno, chao chicos. Hasta luego.